Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Entendiendo la esquizofrenia. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da muchísimo gusto saludarles siempre cada viernes en punto de las 12 del día en este programa para todos ustedes. Me acompaña, por supuesto, mi compañera Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gisela, ¿qué tal? Maru, buenas tardes a todos los que todos los viernes llegan con nosotros al mediodía y a través de todas las posibilidades que tenemos de escuchar este programa en Facebook, en YouTube, gracias a todas las plataformas en las que Radio Educación está presente. Maru, efectivamente vamos a hablar de esquizofrenia, porque seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, pero no tenemos el conocimiento suficiente, y de eso se tratan los días mundiales, de llevar información certera sobre las padecimientos o las condiciones de las que estamos hablando. Y la esquizofrenia, Maru, según datos de la Secretaría de Salud, se presenta en 1 de cada 1,000 mexicanos. Y obviamente, como todas las condiciones, no solamente involucra a quien tiene la condición, sino a toda la familia. ¿Qué te parece, Maru, que antes de empezar la entrevista de este viernes, escuchamos la cápsula introductoria que el programa ha preparado para usted? Vamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones, como por ejemplo oír voces o ver cosas inexistentes. También se presentan delirios, que son creencias erróneas y persistentes. En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Asimismo, los hombres desarrollan esquizofrenia generalmente a una edad más temprana, es decir, antes de los 25 años. Más del 50% de los pacientes no están recibiendo una atención apropiada. La falta de acceso a servicios de salud mental es un problema importante y además, las personas con esquizofrenia son poco proclives a solicitar asistencia. Las personas con esquizofrenia suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. Es importante señalar que la esquizofrenia es tratable. Las terapias se basan principalmente en medicamentos y apoyo psicosocial con resultados altamente efectivos. Quédese con nosotros para aprender mucho más sobre esquizofrenia. Acompáñenos en esta emisión. Y pues sí, como decía mi compañera Gisela Ayala, el pasado 16 de mayo fue el Día Internacional de la Esquizofrenia. El pasado 16 de mayo. Una fecha propicia para hablar de este padecimiento con el objetivo de diagnosticarla de manera oportuna y de acabar con el estigma que rodea a esta y a otros trastornos mentales. Y hoy tenemos a especialistas de una asociación civil dedicada a ofrecer información sobre salud mental. Y Gisela, ¿qué te parece si saludamos y presentas a nuestros invitados, por favor? Maru, muchas gracias. La virtualidad nos permite estar en contacto con una asociación con más de 3 décadas de existencia. Se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Fernando Brandi.
Él es médico psiquiatra y también nos acompaña la psicóloga María del Carmen Rigal, directora de la Asociación Civil que nos acompaña, Común a Ti. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias, doctores. Gracias. Doctor Brandi, pues vamos a la definición de este padecimiento que para muchas personas es desconocido, porque inclusive si nos vamos a la historia del mismo padecimiento, pues se especulaba mucho, no se tenían como datos precisos de esta enfermedad, se pensaba que era una enfermedad o un padecimiento bastante extraño hasta hace un tiempo relativamente corto. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Cómo nos puede definir, doctor, lo que es esta condición? Sí, primero que todo, gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todo el auditorio, pues un gran saludo. Sí, mira, María Eugenia, la esquizofrenia es una enfermedad de los que llamamos trastornos psicóticos. ¿Qué significa trastornos psicóticos? Es una serie de desórdenes que se caracterizan por presentar psicosis. La psicosis es un estado mental en el cual las personas presentan delirios y alucinaciones. Los delirios son trastornos del pensamiento en el cual se cree o se piensan cosas que están fuera del contexto de la realidad y se viven estos pensamientos fuera de la realidad, se viven como si fuera cierto lo que está viviendo la persona. Y además pueden presentar o presentan alucinaciones. Las alucinaciones es cuando tienen percepciones sensoriales. Las más comunes son las alucinaciones auditivas, pero también pueden ser alucinaciones visuales, sinestésicas, olfatorias, o gustativas. Pero lo tradicional dentro de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia es que tengan alucinaciones generalmente tipo auditivas, o sea, escuchan cosas que no están sucediendo. Se caracterizan por la audición de voces, generalmente son 2 o 3 o más voces. Estas voces están fuera de mi cabeza, como si alguien más me estuviera hablando. Y obviamente en el cerebro de la persona esquizofrénica es una realidad que está escuchando, porque el área de la audición del cerebro se está encendiendo y entonces tienen esta percepción fuera totalmente de esa realidad. Ahora, estas alucinaciones tienen características dependiendo el tipo de esquizofrenia. Las más comunes son los tipos paranoides, donde estas voces hablan mal de mí, me dan órdenes, me ofenden, me insultan o están enjuiciándome constantemente en mi actuar. Entonces, en sí la esquizofrenia es un desorden psicótico donde hay delirios y hay alucinaciones. Doctor, y ya nos ha dado algunos de los síntomas. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? ¿Se conocen ya? No hay una causa, ¿verdad?, como tal, directa. Sin embargo, tratamos de, pues, una manera de tener una, tú sabes, los humanos tratamos de racionalizar y tratar de entender, por esto me está pasando. Y muy frecuentemente en procesos terapéuticos o en consultas tratan de deducir una causa como la directa a que se haya desarrollado la esquizofrenia. La verdad es que no hay una causa única, son multifactoriales. Todos los desórdenes mentales son multifactoriales, donde van a influir fenómenos como la genética, la predisposición biológica, el estrés, el aprendizaje, efectos de vida, por ejemplo, consumo de sustancias, la desnutrición, otros problemas médicos, e incluso hay ocasiones en que no hay ningún factor de riesgo y como quiera presentan la enfermedad. Entonces, no hay una causa atribuible directa, sino más bien la conjunción de diferentes factores. Doctor Brandi, ¿y se encuentra con las personas que viven con este padecimiento una lesión en el cerebro? ¿Se nace con este padecimiento? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se sabe de esto? ¿Se hereda? Pues mira, la genética juega un papel de predisposición. No es una genética como una condena de que si papá lo tiene, el hijo lo tiene. No hay, porque a veces pensamos que la genética es como esta transmisión directa. Son muy raras las enfermedades, son muy pocas las enfermedades que tienen ese tipo de genética. Simplemente te da una predisposición mayor en la población que no tiene este tipo de antecedentes familiares.
Ahora, ¿se nace? ¿Se hace? No lo sabemos realmente. Lo que sí estamos con información muy clara es que sí hay digamos, un desfase en el neurodesarrollo desde la infancia hacia la vida adulta. Entonces, hay una serie de circuitos neuronales que van a ser disfuncionales e incluso hay interconexiones que están fallidas y es lo que termina por predisponer a la enfermedad. ¿En qué punto sucede esto? Realmente no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay un desbalance de ciertos sistemas neuroquímicos en algunas áreas del cerebro que es lo que provocan que tengamos la sintomatología. Entonces, no hay un consenso de qué es en sí esta enfermedad. No hay un consenso si hay un factor predeterminante o causal único, no lo tenemos. ¿En qué momento se va a presentar? Bueno, es más frecuente en ciertas etapas de la vida. La mayoría de los pacientes, hay 2 picos de presentación de la esquizofrenia, que es entre alrededor de la segunda década de la vida, entre los 20, luego hasta los 35, 40 y otro pico otra vez de mayor incidencia. Sin embargo, no son reglas estas, porque encontramos muchos pacientes que son excepciones a estas reglas, entonces simplemente lo vemos como factores de riesgo. Y justamente, doctor, los trastornos mentales, y seguramente lo vamos a abordar más adelante, pues todavía nos cuesta trabajo llegar a los diagnósticos certeros, ¿es así? Entonces, valdría mucho la pena aprovechar este foro para hablar de quién diagnostica esquizofrenia, cuándo es que las familias y uno mismo tendría que estar pensando en puede estar ocurriendo algo y necesito ir a ver a un especialista. ¿Cuál es el especialista que diagnostica esquizofrenia? Mira, Gisela, el diagnóstico certero realmente no es difícil. No lo es. El problema es que no llegan con los psiquiatras los pacientes. O sea, atendemos al 10% de la población que requiere atención, al 10% nada más. Considerando que de la última estadística que hay oficial de la Encuesta Nacional de Salud Mental, el 30% de la población en México alguna vez va a padecer algún desorden mental, de toda la gama de desórdenes mentales. Y solamente el 10% llega a la psiquiatría. Entonces, ahí es donde radica que haya muchos errores diagnósticos. Eso también conlleva a tratamientos mal llevados, con la consecuencia de efectos colaterales o efectos indeseables y pues, digamos, una creencia que los medicamentos son malos. No, es que los medicamentos están mal dados, están mal indicados. ¿Y quiénes son los que llegan con el psiquiatra? El paciente más deteriorado, que ya lleva más años. Entonces, un paciente que ya le dieron tratamientos inadecuados, que ya se ha complicado su vida, que ya tiene un deterioro también neuronal, porque las enfermedades psiquiátricas son neurodegenerativas. Y entonces llegan los casos más difíciles con nosotros. Cuando, por ejemplo, enfermedades como la esquizofrenia, el tener el tratamiento oportuno, temprano, en el primer episodio, en los primeros meses, puede hacer una diferencia enorme en la progresión y evolución a largo plazo. Cuando la realidad es que con nosotros llegan los pacientes cuando tienen 5 o 7 años de sintomatología activa. Sí, doctor, y sobre esto me gustaría preguntarle, porque obviamente a través de los años han mejorado o hay nuevos tratamientos. Si estamos viendo los tratamientos de hace 15, 20, 30 años, me imagino que hay más novedosos tratamientos, medicamentos, pero pues está la situación también que usted dice, porque hay muchos de estos pacientes que ya han estado internados en hospitales psiquiátricos, quiere decir que no han llevado bien un tratamiento o que no se les ha diagnosticado bien. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto? Bueno, lamentablemente la esquizofrenia es un desorden donde en las etapas agudas de la enfermedad, cuando hay síntomas activos y graves, delirantes y alucinatorios, pues en muchas ocasiones requerimos el internamiento. El internamiento realmente no va a curar a un paciente.
El internamiento es el instalar al paciente en una unidad donde se le pueda dar contención y protección y garantizar que pueda tomar el tratamiento. Todos los internamientos del todo no están mal, realmente, o sea, porque son necesarios en ciertas etapas de la enfermedad. Claro que un paciente, como te les comentaba, que se instale el tratamiento más tarde o que no hay un seguimiento de sus tratamientos, que tienen crisis psicóticas recidivantes, en cada crisis psicótica pues hay un deterioro que requiere más tiempo para restablecer una estabilidad del paciente y eso va prolongando los tiempos de internamiento. Entonces, ahora, otro problema muy importante que tenemos en la atención de estos desórdenes psicóticos es que el internamiento lo vemos como parte de la solución y no es la parte de la solución, es nada más el inicio de la solución. O sea, el internamiento es para dar contención, estabilizar y llevarlo realmente a la calle el paciente, llevarlo al manejo ambulatorio. Pero después en el manejo ambulatorio no tenemos la atención, la estructura de atención para el paciente estar en un ambiente protegido, terapéutico, educativo, y que le dé aparte la estructura de vida para que se mantenga estable y que con el tiempo esa estabilidad vaya mejorando el estado del paciente en funcionamiento, el estado cognitivo, el estado personal como tal, y que también eso conlleve una disminución de requerimiento de medicamentos. Entonces, el internamiento es más ese paso inicial del tratamiento, pero lo más importante es lo que viene después, que lo repito, no tenemos estructuras terapéuticas adecuadas y es donde batallamos muchos con los pacientes. Y eso es lo que hacemos instituciones como la nuestra, dar esa estructura terapéutica para mantener el paciente ambulatorio funcionando y en recuperación con el beneficio de disminución de recaídas, disminución de requerimientos de fármacos y menores costos y menor impacto económico en el cuidado del paciente. Y ahí es cuando entra el tratamiento integral, ¿no, doctor? Seguramente que se ha avanzado mucho en cuanto a medicamentos. Hoy, al conocer más sobre la rama a la que usted se dedica, la psiquiatría, pues debemos tener medicamentos más avanzados, pero como en diabetes. El medicamento no lo hace todo, ¿no? Hay que tener muchas áreas. ¿Podría hablarnos al respecto, por favor? Sí, mira, los medicamentos han avanzado mucho en las última década. Tenemos medicamentos. De hecho, no son más efectivos los medicamentos nuevos que los antiguos. Son muy similares en el efecto psicótico, ¿verdad? Pero sí son mejores en los síntomas que no son psicóticos, que llamamos síntomas negativos, que estos síntomas son parte de los que generan el deterioro del paciente, que es una mejoría del estado emocional, una mejoría de la capacidad de cognición, una mejoría en las conductas de los pacientes. Esos sí son mejores los medicamentos modernos, pero sobre todo donde sí hay una mejoría muy marcada es en el perfil de efectos secundarios. Los medicamentos más modernos son medicamentos que tienen un mejor cumplimiento porque generan menos malestar en los pacientes y se adhieren mejor a la medicina, ¿verdad? Entonces, un medicamento que yo como paciente sí me quita las lesiones, me quita los delirios, pero estoy emocionalmente embotado, no tengo como impulso y voluntad y me siento maniatado y aparte con malestar, digo, no, pues mejor para qué tomo la medicina si no me siento cómodo, si no me siento bien y no estoy funcionando. Entonces, ahí sí los medicamentos modernos han mejorado muchísimo la calidad de vida contra las primeras generaciones de medicamentos. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, ¿hay un estigma social por desconocimiento de la gente con respecto a este padecimiento y a las personas que viven con el mismo? Me imagino que no nada más dentro de este tratamiento integral no nada más están los medicamentos, sino que pues hay que poner también, no sé, una terapia, una psicoterapia, un acompañamiento al paciente. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, la parte más importante del tratamiento es la fase de mantenimiento y rehabilitación del paciente. Y aquí se requieren múltiples frentes de atención. Por una parte tenemos lo que es la psicoterapia, que puede ser tanto individual como grupal, o se pueden emplear ambas.
Pues por una parte, ayudar al paciente a reconocer su enfermedad, primero que todo, porque es uno de los grandes problemas, es la falta de reconocimiento, de aceptación de la enfermedad. El paciente vive esto como una realidad y el convencerlo de que las alucinaciones no son reales, pues es, incluso a veces es como un choque, como un trauma para el paciente. Entonces tienes que darle un proceso de terapia en el cual lo tienes que educar y lo tienes que ayudar a resolver la aceptación y los problemas psicológicos propios de esta enfermedad. Terapias grupales, ¿verdad? Llevadas hacia un grupo de enfermos igual de esquizofrenia, pero en diferentes niveles de severidad y que funciona como un soporte, y entre los pacientes menos afectados, con pacientes que están a lo mejor con mayor deterioro, pueda haber esa interacción y que los ayude a entenderse, a aceptarse como grupo y a interaccionar en grupo, ¿verdad? Luego tenemos las otras áreas que vienen siendo las terapias ocupacionales, que también es otra malinterpretación que tenemos, porque creemos que la terapia ocupacional es mantener ocupado al paciente, y no es así. No es mantenerlo ocupado. O sea, la terapia ocupacional lleva implícito el nombre terapia. O sea, terapia significa que es una actividad dirigida y diseñada a obtener una mejoría de las personas. Entonces, la terapia ocupacional no es nada más poner a hacer rompecabezas, a pintar, ¿verdad? O a plantar arbolitos, sino son actividades diseñadas con la intención de generar una mejoría en el funcionamiento del paciente. Además de todo esto, requieren también orientación los pacientes, orientación en funcionamiento social, familiar, personal, que son también áreas donde se ven con muchas dificultades de los pacientes. Y finalmente, pues, lo que viene siendo la integración y tratamiento de la familia, porque si la familia no está interactuando de una manera, pues, por lo menos adecuada, apropiada, obviamente no hay familias ideales y no las nunca vamos a tener, pero sí tienen que participar, porque esos pacientes requieren de la interacción familiar para poder funcionar. Entonces, es la complejidad del tratamiento, que no es tómate una pastilla y nada más, sino se tiene que trabajar en muchos frentes, y es por eso que es difícil tener en México estructuras de tratamiento adecuado, por esa atención integral, por el alto costo, que son muchos especialistas, son muchos personal que tiene que participar para la mejoría de los pacientes. Y estamos hablando esta tarde de esquizofrenia, y como usted sabe, este programa es grabado. Puede entrar con nosotros a través de Facebook. Ahí usted va a encontrar más información sobre el tema de esta tarde, los datos de contacto de la asociación que esta tarde nos acompaña. Visite también el espacio en Facebook de la asociación que esta tarde nos acompaña, porque va a encontrar videos, va a encontrar un poco más de lo que esta tarde la Asociación Civil Común a Ti nos está trayendo en entrevista. Y bueno, pues por supuesto que el estilo de vida saludable es una de las guías de este programa Diabetes y Yo. ¿Qué le parece que hacemos una pequeña pausa para escuchar los consejos de salud que semana a semana llevamos a usted en voz de la nutrióloga Mónica Hurtado, y regresamos para seguir hablando de esquizofrenia? Acabemos con los mitos y vamos a entender qué es esta condición. Regresamos en un momento. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula quiero primero que nada saludarte. Espero que estés teniendo un excelente viernes y te estés preparando para el descanso del fin de semana. Quiero platicarte sobre algunas recomendaciones que como pacientes de diabetes tipo 2 debemos de tomar en cuenta cuando acudamos a nuestra consulta médica. Estas recomendaciones fueron publicadas hace poco por la Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Y bueno, pues felicitamos a algunos contactos médicos que pues estuvieron a cargo de esta publicación. La atención integral se va a referir cuando abordamos desde todos los aspectos de la vida del paciente, su enfermedad o su condición. Esto con la única finalidad de que el paciente aprenda a cuidar todos estos aspectos y sobre todo para disminuir las complicaciones.
Hay que hacer un esfuerzo por mantener siempre la salud de nuestro paciente, en el caso de que estemos hablando desde profesionales de la salud, pero ustedes como pacientes también deben de tener al centro de toda esta atención su salud. Eso es primordial. Y entonces, bueno, pues nosotros como profesionales de la salud necesitamos considerar algunos aspectos como son médicos, la salud mental, la educación y los cambios en el estilo de vida. Estos tan importantes que hemos mencionado programa tras programa. Asimismo, debemos de considerar pues los recursos con los que cuenta este paciente, ya sea médicos, cognitivos, sociales y económicos. Hay algunos pilares de la atención integral para los pacientes que viven con diabetes tipo 2 y me parece fundamental que ahora se está regresando poco a poco a las consultas presenciales, ya sea en un servicio médico público o un servicio médico privado. Yo les pido que ustedes pongan especial atención en que se manejen estos 4 pilares que les voy a comentar. Estos pilares son los aspectos médicos, la salud mental, la educación y el estilo de vida. En aspectos médicos, ustedes deben de llevar muy claro cuál es el motivo de su consulta. Si es una consulta de seguimiento, si es una consulta porque están notando ciertos síntomas o signos diferentes en su cuerpo. Debe de haber una exploración física, por supuesto con la sana distancia, pero bueno, si ustedes viven con diabetes tipo 2, debemos de hacer énfasis en esta exploración de la agudeza visual, la revisión bucal y de los pies. Es importante que mantengamos nuestros exámenes de laboratorio. Idealmente tiene que haber una revisión de la hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, algunos índices de albúmina, creatinina, que son estudios de laboratorio que ya vienen considerados. Y por supuesto, siempre poner atención en los medicamentos que estemos consumiendo, ya sea un hipoglucemiante, estos que son para bajar la glucosa, unos que son para mantener o para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, algún antihipertensivo, algún otro medicamento. Y por supuesto, sepamos que como parte del estilo de vida también está suspender el tabaquismo. En salud mental hay que identificar el estado emocional con el que estamos llegando a esta consulta o hemos tenido a lo largo de estos meses. Si hay ansiedad, depresión, hay que comunicarlo al profesional de la salud. Y bueno, pues en el tema de educación, pues considerar que no haya hipoglucemias ni hiperglucemias, el cuidado de los pies, el cuidado del peso, y en el estilo de vida hay que identificar muy bien cuáles son las barreras que me están impidiendo llevar a cabo todos estos pilares. A lo mejor ha sido el tema de la pandemia, que no podemos salir a comprar nuestros alimentos, que no hemos podido hacer actividad física como requerimos, etcétera. O bien, también tiene que ver con esta reducción del sedentarismo. Es así que estos 4 pilares son importantes para la atención integral que debemos tener para un paciente con diabetes tipo 2. ¿Tú ya conocías estos pilares? Yo me despido, soy Mónica Hurtado y nos escuchamos en una siguiente cápsula. Continuamos con esta conversación. El doctor Francisco Fernando Brandi, médico psiquiatra, y también con María del Carmen Rigal, directora de la Asociación Común ATI. Y bueno, vamos a seguir con estas explicaciones tan precisas para conocer más sobre este padecimiento que es esquizofrenia. Quisiéramos preguntarle, doctor, ¿existen diferentes tipos de esquizofrenia y diferentes grados, estadios, en fin? ¿Qué nos podría decir? Sí, sí hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿verdad? Dependiendo la clasificación que utilicemos, si la de la DSM-5, que es la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, o la clasificación CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, que son pues, muy similares en sí, pero sí hay varios tipos de esquizofrenia. Sin embargo, independientemente del estilo o tipo de esquizofrenia que tenga el paciente, el tratamiento no va a cambiar mucho, ¿verdad? A mí no me gusta mucho hablar así en medios públicos acerca de los tipos de esquizofrenia,
porque luego son discusiones más técnicas y académicas, que si es una esquizofrenia catatónica, que si es una esquizofrenia paranoide, que si es una esquizofrenia simple, que si es una esquizofrenia hebefrénica. Y pues la verdad es que las diferencias son aspectos técnicos de síntomas muy, muy específicos que pues incluso a veces en discusiones, en consensos técnicos, expertos, no nos ponemos de acuerdo en qué tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Entonces es mejor hablar de esquizofrenia como una enfermedad en el cual las características principales, repito, son las alucinaciones y los delirios. Pero también hay otro tipo de síntomas, ¿no? Como los síntomas que mencionaba negativos, que son aplanamiento del afecto, que es la pérdida de voluntad e iniciativa, que es el aislamiento, ensimismamiento o conductas que antes le llamaban autísticas. Tenemos el deterioro en los funcionamientos de interacción social, la pérdida de la higiene personal, no se arregla, no se baña, no se viste de maneras un poquito extravagantes o sin sentido, el que tengan conductas desorganizadas o inapropiadas, hacen acciones que no tienen sentido y dicen, ¿por qué está haciendo esto de esta manera? ¿Por qué mete comida abajo de la cama? ¿O por qué ordena estos objetos de cierta manera? Tiene estas conductas desorganizadas. Tenemos también otra sintomatología, como puede ser la pérdida de la lógica, o sea, en su pensamiento, es lo que llamamos la logia, y pierden esa lógica o esa capacidad de hilar pensamientos, ¿verdad? De una manera congruente. También tenemos empobrecimiento del pensamiento, o sea, un pensamiento con poco contenido, que a veces nada más llegan a responder con monosílabos, sí, no, ajá, y no pueden tener un contenido más enriquecido de su forma de pensar, y sobre todo en etapas de deterioro, en etapas agudas de la esquizofrenia. Tenemos también procesos de alteración del pensamiento en cuanto los contenidos, tienen contenidos extraños, contenidos fantásticos, o incluso contenidos que parecían ser muy reales, pero a la hora de verificarlos, pues totalmente no son reales. Entonces, aparte de nada más de los síntomas característicos o obligatorios que sufren, que es estos delirios, estas alucinaciones, hay una serie de otros fenómenos que son muy característicos y que pueden ser muy variados y no tienen que presentar todos los pacientes. Algunos pacientes presentan más unos que otros, ¿no? Doctor, sabemos que hay un paciente que lo está esperando y agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a este programa. Nos gustaría saber si hay una relación entre esquizofrenia y diabetes o entre alguno de los tratamientos que se ofrecen para el tratamiento de esquizofrenia y el desarrollo de diabetes. ¿Existe? Mira, hay una relación muy marcada entre problemas metabólicos como la diabetes y enfermedad mental. Y esta relación no estamos muy seguros si es una relación bidireccional, una relación causal o una relación como una consecuencia. No sabemos claramente qué lo puede hacer, pero sí hay una relación muy marcada. Pacientes con enfermedad mental tienden a tener mayor incidencia de problemas metabólicos. Los problemas metabólicos en enfermos mentales tienden a ser de mayor consecuencia, de mayor gravedad y de menor control. Entonces, eso lo vemos en la enfermedad mental en general. Y bueno, volvemos a lo mismo, no tenemos esa claridad, todavía hay muchas discusiones técnicas al respecto, pero sí hay una relación entre ellas. Segundo, sí hay medicamentos que usamos en esquizofrenia que tienen un riesgo de producir o de agravar los síndromes metabólicos, pero no todos los medicamentos. Entonces, cuando evalúas a un paciente, tienes que establecer, aparte de la sintomatología, la comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? La coexistencia de otras enfermedades médicas, no nada más mentales. Si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay problemas tiroideos, etc. Y dependiendo de esa comorbilidad, debemos de diseñar un tratamiento donde elegimos medicamentos, número uno, que no vayan a afectar la comorbilidad, ¿verdad? Que no vayan a tener unas consecuencias negativas, por ejemplo, en el diabético, de que generen mayor resistencia de los receptores de insulina, que no vayan a incrementar el apetito por carbohidratos y azúcares, que no va a incrementar el
peso del paciente, porque todos son factores que son negativos en la diabetes, y por otra parte también medicamentos que en su metabolismo hepático no vayan a tener interacción farmacológica con el tratamiento hipoglucemiante del paciente. Entonces, es obligatorio evaluar no nada más el estado mental, sino el estado médico para poder ofrecer al paciente un tratamiento adecuado a sus necesidades. Y doctor, voy a una pregunta que, pues, no sé, ya sé más o menos qué me va a decir, qué me va a contestar, pero para nuestro auditorio, ¿hay una cura en la esquizofrenia? ¿O se está investigando que puede haber una probable cura de la esquizofrenia, doctor? Mira, como una cura como tal, ni cerca estamos. Lo que estamos trabajando en investigación, y yo he hecho mucho trabajo también de investigación con fármacos en desarrollo, he trabajado para varios laboratorios internacionales, se está buscando medicamentos cada vez más efectivos, medicamentos con una mejor, digamos, interacción en el fenómeno neuronal, que no nada más se estabilice, sino que pueda haber una acción neuroregenerativa y que carezca de efectos colaterales. Se está trabajando mucho en eso, pero todavía estamos muy lejos de lograrlo. Doctor, y quisiera yo, pues antes de que se retire, porque sabemos que pues tiene pacientes y le agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento por concedernos estos minutos, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Da consulta también de manera privada o cómo lo podemos contactar? ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Aquí mismo en nuestra institución, aquí mismo tengo mi consultorio donde atiendo pacientes en forma privada, en comunidad terapéutica. Yo creo que ahorita van a poner nuestros datos ahí en la página y no sé, la directora se los hará llegar. Ahí me pueden localizar con todo gusto. Estamos para orientarlos, para atenderlos, para apoyarles y acompañarlos en estas enfermedades que requieren un gran esfuerzo de todos para que sigan adelante en la vida. Gisela, ¿tú quieres decirle algo al doctor antes de que se vaya? Agradecerle, doctor, y seguramente que vamos a estar refiriendo a la gente que escuchando este programa quiera entrar en contacto con ustedes y con la Asociación Comunati, y ahorita vamos a seguir dando información respecto a esquizofrenia y algo en lo que ustedes hacen mucho énfasis, que es la atención a los familiares, la atención al cuidador. Le agradecemos enormemente al doctor Brandi su presencia en este programa. No, pues muchas gracias, encantado de participar y esperamos que podamos seguir colaborando con ustedes. Y bueno, ahora vamos a platicar también con María del Carmen Rigal, como decíamos, directora de esta asociación Comunati, y decíamos con la charla con el doctor María del Carmen que pues no nada más el paciente sufre, tiene situaciones de conflicto, sino para la familia. Este acompañamiento tiene que ser también para la familia sufre también al lado del paciente. Ustedes tienen una asociación y siempre las asociaciones dan compañía, dan seguimiento, dan apapacho, permítanme la palabra también, a las familias. Me gustaría, María del Carmen, que nos platicaras de esta asociación, qué es lo que hace, desde cuándo existe, por favor. Bueno, esta asociación surge como una necesidad social. De alguna manera me toca ser la pionera y fundadora de ella, no porque tenga un familiar con la enfermedad, sino como un proyecto profesional, una curiosidad dentro del ejercicio de mi profesión, de qué pasaba con esas personas que llegaban a la adolescencia y algo les pasaba en el cerebro, se les descomponía. Y de repente ya no podían con lo que estaban haciendo. Y no cabían en ningún lugar. En aquellos años, allá por el 85, no se sabía lo que hoy se sabe. ¿Sí? Entonces, pues nos dimos a la tarea de que si no cabían en una escuela regular, si tenían demasiadas dificultades comportamentales, conductuales, emocionales, pues no había que dejarlos solos, había que trabajar con ellos y trabajar con la familia, ¿sí? Entonces esto pues empieza como un proyecto quijotesco casi, ¿verdad? En buscar y descubrir y buscar alternativas terapéuticas
Y de alguna manera en mi formación psicoanalítica, ahí se va fecundando toda esta semillita para poder lograr lo que hoy es común a ti, ¿verdad? Y el común a ti es común a todos. Eso es porque hay un eslogan que dice, por ellos y por lo que logran, son común a ti. Y el a ti se hizo así por cuestiones fonéticas del registro de propiedad y todas esas cosas que existen legalmente, ¿verdad? Entonces, esta organización pasa a ser una necesidad de nuestra sociedad. Y poco a poco la gente, siempre empezamos a trabajar con jóvenes. Y nunca, ¿por qué no ves niños más chiquitos? No, nuestro target son jóvenes, porque es lo que pasa con los jóvenes. ¿Qué está pasando? Obvio que hace 21 años dimos un giro muy importante a esto, con las neurociencias y con la llegada del doctor Brandi a la organización, que nos puso a revisar literatura y a decirnos, esto es una enfermedad así, hay que ver esto, hay que estudiar esto, vamos a trabajarlo. Y estas son enfermedades mentales, aunque a la gente no le guste, así le tenemos que llamar porque es una enfermedad. Y es una enfermedad que buscamos la salud del cerebro, ¿sí? Entonces él nos decía, hay que estudiar todo lo que son las neurociencias, porque esta es la solución a todo esto, para evitar el deterioro del cerebro. Y como decía, el paciente llega al médico especialista 7, 10 años a veces. Y si los problemas empezaron a los 15, llegan como a los 25, y si empiezan a los 20, llegan hasta los 30, 35 años. Nosotros dentro de la organización tenemos gente trunca de carreras profesionales, gente que estaba casada, gente que incluso tiene una profesión. Entonces, el deterioro se fue dando en el cerebro. Y entonces, teníamos que empezar a ver qué vamos a hacer. Fue muy difícil y nos dijo, vamos a tener que trabajar con estos pacientes porque nos dábamos cuenta que chocaban las personalidades de un paciente con otro, ¿no? Y empezamos a hacer selecciones por pequeños estudios de pruebas neuropsicológicas para conocer sus habilidades. No la prueba total, ¿verdad? Pero pequeños puntos que nos iba a determinar qué se iba a hacer con ese paciente y qué teníamos que trabajar. Porque él nos decía, tenemos que rehabilitar, hay que rehabilitar, esa es la solución a eso. Y a la par hay que empezar a trabajar con la familia. Nuestros pacientes son de escasos recursos, por los cuales tenemos contados con una mano pacientes que sí pagan, ¿verdad? Pero los demás hay que trabajar para procurar fondos. Vienen del Hospital Psiquiátrico del Estado, de la Clínica Psiquiátrica del IMSS, de la Clínica del Hospital Universitario y de diferentes instancias sociales, de salud pública. Entonces sabía que pues no puedes abandonar a esa gente y hay que trabajar con ellos y hay que educarlos. Y entonces desarrollaron todos estos programas. Mari Carmen, son más de 30 años de trabajo los que acabas de resumir. Sí. Y entonces, ustedes están en la ciudad de Monterrey, vale la pena reiterar porque nos escuchan en todo el país. Ustedes están en la ciudad de Monterrey, pero gracias a la virtualidad en Facebook podemos encontrar ya muchas entrevistas, algo para entender la terapia ocupacional de la que hablaba el doctor Brandi hace un momento. Y yo le invito a los radioescuchas a que vayan al Facebook de Común a Ti y vean todo lo de lo que estoy hablando. Pero dinos algo, Mari Carmen, ¿qué encuentra una familia que uno de sus integrantes ha recibido un diagnóstico de esquizofrenia? ¿Qué es lo que encuentra en su asociación? Mira, cuando las personas llegan con nosotros, hay el primer contacto con el Departamento de Trabajo Social. Y el Departamento de Trabajo Social tiene que conocer el aspecto sociocultural de la familia, para conocer, no dirigirlo a la dinámica
psicológica, ahorita es el comportamiento social, sociocultural de la familia para saber con qué vamos a trabajar, con qué nos estamos encontrando, ¿verdad? Porque si no, hay que enseñarles, hay que reeducarles con respecto a todo esto, ¿no? Entonces nos acercamos, se acerca el Departamento de Trabajo Social, primer contacto, se revisa la familia, se hace un pequeño estudio y la familia se preocupa, trabajo social, nos van a cobrar. Porque la gente es lo que han tenido, y yo les he dicho aquí, cuando preguntamos aspectos económicos no es para cobrar, es para saber la calidad de vida que tienen, para saber cómo distribuyen y optimizan sus recursos y que tomen conciencia de cómo están viviendo. Entonces, generalmente buscamos que sea el papá, la mamá o el tutor, porque tenemos tutores por la edad de nuestros pacientes. Tenemos pacientes de 40, 50 años, ¿no? Y entonces, bueno, hay que trabajar con todo esto. Y empieza poco a poco a hacer un expediente clínico, se hace una entrevista psicológica y de ahí se va diseñando nuestro programa. Incluso este año de la pandemia se nos dio la oportunidad de crear un pequeño manual de contención virtual emocional. Y no nada más es hacerlo, crearlo, sino tener también aspectos cuantitativos y cualitativos del trabajo que estamos desarrollando. Porque no es nada más hacer una llamada, una videollamada, un trabajo en Zoom, sino también hay que ver qué resultados está teniendo. Y se trabaja con la pareja, con papá o mamá, con los hermanos si son los que asumen la responsabilidad, y luego se trabaja en terapia familiar. Entonces, esto ha sido un buen impacto. La pandemia no nos detuvo a desarrollar protocolos para no abandonar a estas familias. Y que quedaran claro que no eran unas llamaditas de apapacho, sino una llamada para contener, para tomar conciencia, para que ellos estén tranquilos, a gusto. Ha sido muy difícil para estas familias, muy difícil, porque se incrementaron algunos de ellos conductas psicóticas y además en el sistema de salud no había medicamentos. Entonces, imagínense, y el doctor nos ayudó con muestras médicas y hacer y buscar un sinnúmero de situaciones, cómo resolverlo. Y luego nos puso que checáramos cuáles son los medicamentos económicos de los que son genéricos y similares, y que dentro de los genéricos hay unos que producen ciertos laboratorios, y sugerirles que se dieran al trabajo de buscarlos para que reemplazaran en ese periodo los medicamentos. Y se creó un chat de familias, que eso es lo más hermoso, donde las familias decían, yo tengo este medicamento, me sobran estos medicamentos, yo lo necesito, y yo tengo estos otros. Entonces, esto ha sido para nosotros abundancia en nuestro trabajo, logros, ¿verdad? De crear conciencia y sugerir entre ellos los momentos difíciles para poder tomarse de la mano entre ellos y tener una calidad de vida, que era el énfasis que decía el doctor, calidad de vida, que es el bienestar que les va a permitir funcionar como personas, en la familia y en la sociedad, y evitar riesgo de cometan actos delictivos sin la intención de un delincuente. Gracias, María del Carmen. Vamos a nuestro glosario, que es esta parte también importante de explicar los términos que se utilizan en la medicina y que muchos no conocemos. Y volvemos ya en la parte final de nuestro programa, platicando ahora con la licenciada María del Carmen Rigal, que es directora de esta asociación Común a Ti, me gusta el nombre, después del glosario. Glosario, para conocer los términos médicos.
Psicosis, tipo de enfermedad mental caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Delirios, creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura, de las que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario. Alucinaciones, oír, ver o percibir algo que no existe. Sinestesia, ciencia que estudia el movimiento humano o la sensación de la percepción como movimiento universal. Tipo paranoides, personalidad que se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás, que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos. Neurodesarrollo, proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado se obtiene la maduración del sistema nervioso, con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y, a la vez, la formación de la personalidad. Recidivante, reaparición de una enfermedad o algún tiempo después de padecida. Hepático, concerniente o referente al hígado. Estamos en el último bloque del programa Diabetes y yo, que esta tarde está enfocado en esquizofrenia. Mari Carmen, cuéntanos, en estos momentos en que todavía hay ciudades en confinamiento, ha sido un año realmente difícil para la salud mental, ha sido retador. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué hacemos en el espacio que ustedes tienen? ¿Hay videos? En cualquier ciudad en la que estemos, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes y recibir algo del apoyo que ustedes brindan? Con mucho gusto. Tenemos comunicación con muchas personas de otras ciudades de la República. Hace unos días, la semana pasada, el jueves, nos llamaron de Querétaro para saber qué podían hacer con un paciente. Entonces, Trabajo Social se va a comunicar con ellos para empezar a hacer una pequeña carta informativa, porque para nosotros es importante contar con un impacto social de lo que hacemos, que evidencie que sí estamos trabajando formalmente. Entonces, se toman todos los datos y vemos la posibilidad de trabajar con la familia y con el paciente. Respetamos a sus psiquiatras. Tenemos un gran respeto, que es una de las reglas que nuestro director clínico nos dijo. Hay que respetar los criterios de cada psiquiatra. Entonces, vamos hacia el enfoque terapéutico integral. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿verdad? Vamos a pasar las redes sociales para que ustedes las tengan y tener información. Con mucho gusto la respondemos. Les decimos, en breve respondemos, y con mucho gusto podemos darles alguna información, y si gustan les damos un seguimiento y vemos e investigamos si en su ciudad hay algo similar. Sabemos que no hay mucho de esto en forma integral, ¿verdad? Pero estamos en la mejor disposición a través de estos medios virtuales poder dar ayuda. Precisamente a eso que iba yo, María del Carmen, me adiviné este pensamiento. Si tenían ustedes relación con algunas otras asociaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tú tengas conocimiento. Mira, ahorita estamos trabajando en unión con Voz Pro Salud Mental y con Guadalajara House Club. No sé qué es lo que ellos hacen realmente, porque nosotros somos clínicos. Incidimos en la rehabilitación neuropsicológica, cognitivo-conductual, emocional, en los talleres ocupacionales que da el sentido de ver la lógica de que inician y terminan algo y entender ese proceso. Pero los videos de nuestras talleristas en Facebook están muy claros de lo que se hace. Y podemos enriquecer a las personas si nos llaman. Nos han invitado mucho que podamos ir a otros lados, pero realmente ustedes saben que en salud los recursos son muy pocos.
Si sobrevives en tu ciudad, ¿cómo vas a hacer lo demás? Y la clínica se aprende haciendo clínica, es lo único que podemos saber. Pero si hay alguna asociación, pues ¿por qué no? Podemos con mucho gusto ver cómo logramos hacer un vínculo en pro de la salud mental. Pues queremos agradecerte muchísimo, María del Carmen Rigal. Gracias por estar en nuestro programa y ojalá tengamos pues un vínculo ya a partir de que podamos, no sé, Gisela, poder invitarlos de nueva cuenta. Un gusto conocerte, un gusto también haber tenido al doctor, por supuesto. Gisela, pues nos despedimos y les agradecemos, ¿no, Gisela? Claro que sí. Reiterar que la asociación que esta tarde nos acompañó se llama Común a Ti. Es una asociación que se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero que está al alcance de la mano en Facebook, en su página, búsquelos así, Común a Ti. También en el Facebook de este programa Diabetes y Yo encontrarán los datos de los entrevistados que esta tarde nos hablaron más sobre esquizofrenia, pero en general sobre salud mental, un tema súper necesario hoy y siempre. Mari Carmen Rigal, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos contaste. Gracias a ustedes, la oportunidad que nos han regalado. Les mandamos un abrazo y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Mari Carmen, y gracias también a ustedes, amigas y amigos que siempre nos siguen en este programa Diabetes y Yo, todos los viernes en punto de las 12 del día por Radio Educación. Todo el equipo les agradece enormemente su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y una servidora, María Eugenia Pulido. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.